Jueves 3 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este tiempo de información en PTV, este tiempo de comunicación, el espacio que como saben reservamos para el comentario de las informaciones que aparecen en las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, también algún digital. Hoy vamos a empezar hablando, como es habitual, por el decano, por el titular que ofrece el Diario Córdoba. A 5 columnas habla de una incautación de tabaco de contrabando. Dice el Diario Córdoba, incautadas 69 toneladas de tabaco a una banda cordobesa, 13 detenidos en la segunda fase de la operación Rama se llama, y 5 naves desmanteladas. Se había reorganizado desde el último golpe policial y dificultaba mejor la detección del fraude. El grupo ha podido llegar a producir y comercializar unos 200.000 kilos de picadura. También el Diario El Día lo trae en su portada. La foto de portada del Diario El Día, por cierto, la tienen Golpe al contrabando de tabaco, titula el Diario El Día, sobre una foto de Barrio Nuevo, de Óscar Barrio Nuevo. La policía dice detiene a 13 personas y se incauta de 26 toneladas. En el Diario ABC, esta información aparece en la página 2, desmantelada, dice el diario Grupo Vocento, otra red de tabaco de contrabando con epicentro en Córdoba. Titula así el diario ABC y luego señala que más de 26 toneladas de tabaco picado incautadas y 13 detenidos de una organización, 6 de ellos en Córdoba, dedicada a la importación de hojas desde Europa para almacenarlas y elaborarlas. Es el saldo de una operación, la segunda fase, otra hubo abierta en junio, que sitúa a la capital como el epicentro logístico de esta práctica. Bueno, la información aparece ya muy pocos datos más aparte de los que vemos en los titulares, son casi 70 toneladas de tabaco, una banda cordobesa que por cierto operaba fuera de Córdoba. Como enseñan los periódicos, han sido 5 naves las que han sido detectadas y lógicamente incautada la mercancía que había en esas naves, había 3 en Málaga, en Antequera, una en Écija y otra en Málaga capital, aunque el epicentro era en Córdoba. Había habido una operación policial, eso estaba perjudicando la operación de la policía y habían cambiado su modus operandi, se habían ido de Córdoba capital hacia esas naves más alejadas de nuestra ciudad, aunque seguía estando en Córdoba el epicentro de esta actuación delictiva, que, como señaló Antonio Sanz, ayer delegado del Gobierno en Andalucía, tiene varias ramificaciones. La primera, la lucha, lógicamente, contra el fraude. El delito fiscal, porque el contrabando, lógicamente, no se tributa por esto. Además, una asociación ilícita, la que se dedicaba al contrabando de tabaco. Y también un delito contra la salud, porque, aunque el tabaco es perjudicial en cualquier caso, el tabaco con estas características, el tabaco que elude cualquier tipo de control sanitario, evidentemente porque es un tabaco de contrabando, pues es quizás más perjudicial aún del tabaco normal, del que ya los consumidores pues ya utilizan. Así que una actuación policial a la que hay que felicitar lógicamente y que ha tenido esa consecuencia que les digo. 13 detenidos, 69 toneladas de tabaco aprendido, y el grupo parece que por fin desarticulado. Titular para el diario Córdoba. El diario El Día en su portada habla de impuestos. Ayer se celebró el pleno extraordinario en el que se aprueban las ordenanzas. El cogobierno dice, pacta con Ganemos estudiar si es viable la tasa turística. Titula el diario El Día en su portada a 5 columnas. Dice que el Pleno aprueba la subida de impuestos con la abstención de Partido Popular, de Unión Cordobesa y el no de Ciudadanos. El documento incluye mejoras fiscales para el casco histórico y los dueños de los patios. La información del Pleno de ayer, pleno extraordinario, como les digo, de aprobación de las tasas, los impuestos municipales y las tasas que regirán el próximo año, aparece evidentemente en todos los periódicos también. El diario Córdoba lo trae en su portada. Aprobada, dice, la subida fiscal del 0,43%, con los votos de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos. PP y Unión Cordobesa se abstienen, mientras que Ciudadanos vota en contra. El diario ABC también lo trae en su portada, con foto para la mesa presidencial del Pleno, en el centro de la alcaldesa, la interventora a su izquierda, la verán ahora, a la izquierda de la foto, y el secretario a la derecha. Ordenanzas fiscales sin más IBI, dice el diario ABC. El cogobierno logra sortear los tributos del 2017 con apoyo en el Pleno de Ganemos, Córdoba y la abstención del Partido Popular. También el diario, ahí tienen el ABC. También en Cordópolis aparece esta información en su portada y aprovechamos para saludar a Manu. Buenos días, Manu, que se ha incorporado a este programa. Manu Albert, de la redacción de Cordópolis, impulsor también de este periódico digital.
El diario Cordópolis titula en su portada uno de los temas que destaca: aprobadas las ordenanzas, y luego pregunta: ¿se mantendrá el consenso de los presupuestos? Empezamos por ahí, Manu, si te parece. Se aprobaron las ordenanzas ayer en este pleno extraordinario, con la abstención que se conocía del PP y de Unión Cordobesa y el apoyo de Ganemos. Cada cual se apunta el tanto. PP dice que el IBI se congela porque ellos lo han obligado, Ganemos se lo apunta por su asamblea y tal. ¿Qué pasó ayer en el pleno de ordenanza? Bueno, los compañeros que estuvieron comentan, porque yo no estuve en el pleno. A ver, yo creo que es una opinión que yo creo que casi todo el mundo lo tiene. Es una buena noticia que haya cierto consenso, vamos, incluso sorprendente, viendo las últimas derivas, ¿no?, de la política local. Yo lo veo una buena noticia, y tal vez es que no les quedaba otra, porque más o menos se contenta a todas las partes que habían puesto serios reparos en el tema de la subida del IBI y detalles simbólicos como puede ser lo del zoológico. En el tema de la ordenanza o del IBI, para ser más concreto, había una disputa interna en el equipo de gobierno. Izquierda Unida quería subirlo, el PSOE parece que estaba más por congelarlo, y al final se han impuesto las tesis de PSOE. ¿Lo ha hecho para contentar a Ganemos o porque está viendo que va a hacer falta el apoyo de Ganemos en posteriores votaciones? Yo creo que en parte por lo segundo, y también en parte porque había que aprovechar la coyuntura política general en la que subir el IBI, aunque nosotros nosotros en el gobierno de Córdoba se aprobase, luego iba a ser muy difícil de aplicación porque catarrazo famoso. Efectivamente, y porque el gobierno estaba en ese impasse y iba a ser complicado. Entonces, bueno, era un buen momento, creo yo, para decir, mira, pues lo dejamos así, y luego ya el año que viene ya se verá, ¿no? Hay un tema en cuanto a tasas que se quedó en el aire, que fue la famosa tasa turística, o el impuesto turístico, como quieran llamarle, que es una exigencia también de Ganemos, que se quedó en que ni que sí ni que no, que ya hablaremos de aquello. Es un tema muy sensible, Yo, personalmente, o sea, desde mi punto de vista, creo que es bueno tenerla en cuenta, porque yo creo que el turismo es positivo, genera dinámica económica, pero no sé hasta qué punto el empleo que genera es de calidad. Quiero decir que los ingresos que nos vienen por los turistas que nos visitan se reparten de una manera equitativa entre toda la población. Una manera de lograr, al menos, de intentarlo, es a través de un impuesto que al final no deja de ser casi simbólico, porque creo que no lo tengo ahora mismo la cifra en la cabeza, pero se hizo un cálculo de cuánto iba a dejar con las cifras de visitantes que tenemos actualmente, y tampoco era una cifra, en fin, que nos fuese a sacar de pobres. Y la repercusión, además, para cada turista es mínima, o sea, a lo mejor son 1 euro o 2 euros. Lo que efectivamente, creo que ronda esa cifra, y en global, pues bueno, unos pocos millones, pero que a ver, que nos vienen bien, sí, pero que tampoco es una cosa que... Yo creo que es más algo simbólico, y bueno, y que los que lo proponen un poco para intentar hacer un poco de justicia, un poco entre el conjunto de la población, y que esos recursos no queden entre un grupo de empresarios concretos, sino que se reparta un poco más. Pero bueno, de todas formas es muy sensible, es muy delicado este tema, y no sé si se llegará a algún acuerdo, porque tampoco la situación ahora con el sector hostelero es que sea muy... Los empresarios, está bastante tensa la cosa como para meterle una... Efectivamente. Bueno, por concretar el tema de la subida, muy rápidamente, no vamos a perder más tiempo con esto. La subida ponderada final del 0,4, 43, para ser más exactos. Lo más significativo, subida del zoológico, que se queda en el 22%, se habló de un 50 o 40 y tantos por ciento, esa es la más significativa. La bajada del 62% del impuesto o la tasa por cesión de uso, esto de las carpas y los tablaos, estos que el ayuntamiento cede a colectivos, y el resto pues son subidas en torno al IPC. La basura un 2%, los cementerios 2%, la higiene urbana 2% y el control animal otro 2%. El resto prácticamente se mantiene en el cero, se queda congelación de los impuestos. Así que creo que al final los impuestos pues pasan
esta prueba que había en el equipo de gobierno de ver si se podían o no consensuar. Ahora toca el tema siguiente, que es más complicado, que es de los presupuestos. Sabemos ya qué vamos a recibir, qué vamos a ingresar. Nosotros no, el ayuntamiento, ahora en qué se gasta. Eso va a ser más complicado quizás. Sí, porque es un poco la gran queja, por ejemplo, de Ganemos, que no se está gastando el presupuesto. El PP también lo dijo. O sea, la gran pregunta que tenían los partidos de la oposición era ¿para qué vamos a subir los impuestos si no los estamos gastando, si no estamos gastando el dinero? Muchos echan el ojo en infraestructuras. Es la gran pregunta realmente, ver cómo se va a gastar y a ver si se puede llegar a un acuerdo parecido al que se ha tenido en este último pleno con ese punto, sería lo deseable. Seguimos con los titulares, vamos a pasar a Cordópolis precisamente porque trae en su portada hoy, en la portada digital de Cordópolis, el asunto de Capitulares, de las obras de Capitulares. Titula Cordópolis en la calle Capitulares en obras hasta febrero. Es decir, se prorroga aún más el periodo de obras que está molestando muchísimo, sobre todo a los comerciantes de la zona, que ven que la campaña de Navidad le va a pillar con aquello patas arriba, básicamente. Sí, ya se han producido 2 cierres y están muy asustados. Es normal porque, sobre todo, cuando ves a tu vecino que ya no puede... A ver, en la economía actual vamos todos al día. O sea, para cualquier espectador que nos esté viendo lo habrá notado que es mucho más difícil ahorrar, es mucho más difícil tener una reserva que te permita estos achuchones de corte de ingresos inesperados o gastos inesperados. Cualquiera de nosotros cuando ahora, yo qué sé, a final de mes tienes un problema con el coche, por ejemplo, dices, a ver cómo lo pago, a ver si puedo retraer, a ver si puedo adelantar, a ver cómo puedo hacer, ¿no? Esta gente se ha encontrado un problema similar con el tema de que pasa muy poca gente y toda la gente que pasa por Capitulares ahora lo que quiere es salir corriendo porque es una calle muy incómoda. El tema de la prórroga de las obras, yo recuerdo, hablándolo en la redacción con los compañeros, cuando se dieron las primeras fechas de finalización, de intentar acabar antes de Navidades, más de uno arqueamos las cejas y dijimos, complicado. Eso no se lo creyó nadie. Octubre es una fecha que nadie se creyó cuando se planteó. Efectivamente, y luego se retrasó, me parece que hasta noviembre o diciembre, sí. Y ahora hasta febrero. Yo espero que febrero sea la fecha final, pero no sé si los negocios, los comercios van a aguantar hasta... Sobre todo porque puede febrero y una Semana Santa, que ya sería el caos absoluto. Claro, este año ya el tema de la cabalgata ya no va a pasar por... ¿De carnaval te refieres? No, la cabalgata de Reyes. Bueno, Reyes no pasa habitualmente por esa zona. Pasa el paje real y vale. una cosa. Bueno, pues... Pero en cualquier caso, parece claro que no va a haber cabalgata real por esa zona. Pero vale. Es que en carnaval también va a la corredera, que tampoco se va a poder utilizar. Y luego, aunque este año la cara oficial se traslade al entorno de la mezquita, pero muchas hermandades, la de San Pablo, por ejemplo, claro, es que tienen la obra en la puerta de... Y las que vienen de San Andrés, San Lorenzo, todo ese tipo de hermandades se afectará muchísimo si no estuviera concluido. Hay una opción que es abrir por fases, supongo yo que se habrá planteado ya. Me imagino, yo no lo sé en concreto, pero me imagino que los técnicos del ayuntamiento lo estarán planteando porque bueno, la ciudad tiene que seguir respirando, tiene que seguir moviéndose, todo este tipo de eventos sociales y del folclore un poco y de las tradiciones de Córdoba. Tienen un horario que no entiende de obras y me imagino que alguna alternativa se estará planteando. No se han dado justificaciones para este retraso porque ni ha llovido, ni ha habido problemas en principio de modificado de presupuesto porque la obra es la que se previó, o sea, no ha habido nada, se dijo, hombre, si no llueve, a octubre, pues no ha llovido y no vamos a octubre. Si hay algún problema de catas, pero no se ha ahondado tanto como para que aparezca ningún tipo de resto arqueológico, es decir, que en principio no hay razón para este retraso. Yo no lo sé, realmente no lo sé. Me puedo poner a lucubrar como todos y tener en mente, bueno, pues no sé, los típicos detalles que nos encontramos ahora mucho, ¿no? En los últimos años cuando pedimos presupuestos, cuando los ayuntamientos piden presupuestos o licitan presupuestos de obras, normalmente siempre pides el presupuesto más ajustado. Y eso pues a veces conlleva otro tipo de problemas o de derivas que a medio plazo pues hay que represupuestar, un montón de cosas. No sé si este es el caso, parece que no, o al menos no se ha hablado, pero desde luego no es extraño que nos ocurran este tipo de cosas desde hace ya unos cuantos años, al menos desde que comenzó la crisis. Lo que quizás sea para afear el equipo de gobierno es que no se haya previsto
por la campaña de Navidad, que es tan importante para los negocios de la calle Nueva, sobre todo el entorno de Diario de Córdoba y tal, que se va a ver muy afectado. Hablando de carrera oficial de Semana Santa, el diario El Día trae en su portada hoy que el Cabildo y las cofradías trabajan ya en la nueva carrera oficial. Trabajan a pesar de que no todo el mundo lo tiene consigo. Sabemos que hay una petición del Consejo de Movimiento Ciudadano que quieren hablar, y cuando quieren hablar es porque van a decir, supongo yo que no, porque no querían hablar, para decir que está bien, no pedirían la voz, la palabra, y incluso hay algunas cofradías que aún plantean algún tipo de duda de la viabilidad o no de llevar todas las hermandades, después del esfuerzo enorme que se hizo el año pasado, que tanto costó y que casi nos salvó el agua. El hecho de que lloviera algún día clave evitó un colapso que se preveía. Este año se está trabajando con tiempo, estamos en noviembre, finales de octubre se empezó a trabajar ya esto. Parece que va a dar tiempo y parece que con tanto margen solamente queda salvaguardar la seguridad, que es lo que parece el Ayuntamiento tiene ahora sobre la mesa. Se puede garantizar la seguridad de tantas personas en el entorno de la mezquita catedral. Incluso se está hablando ahora, y eso ya me adelanto yo, meter palcos también en el interior del patio de los Naranjos, con lo cual la evacuación será mucho más complicada porque hay dos puertecitas y una de ellas ocupada con los pasos. Yo casi que hago, y esto también es una opinión muy personal, una enmienda a la totalidad. O sea, yo creo que lo terminarán haciendo, creo que lo probarán, no sé cuánto durará realmente, porque en Córdoba ya se intentó, ya de hecho creo que hubo creo que fue en los años 50 60 o 60, se hicieron dos cabalgatas con un recorrido oficial por la zona del Casco Viejo y se terminó y se volvió un poco a lo que hemos tenido en las últimas décadas. En aquella época no había ni una décima parte de la gente que va ahora a las cabalgatas, a las procesiones de Semana Santa. No lo sé, ojalá que les salga bien. Yo lo veo complicado porque hay mucha más gente, hay muchísimos más turistas y hay muchísimos más espectadores en las procesiones. Nuestro casco antiguo es el que es. O sea, son calles muy estrechas, aunque el recorrido procura recoger las calles más anchas del entorno de la mezquita. Aún así, todos sabemos las riadas de personas que acuden y quieras o no, aunque haya habido un proceso de deshabitación del casco viejo, porque bueno, hay menos vecinos y hay más negocios, sigue habiendo vecinos. Sigue habiendo muchos vecinos, incluso se han oído voces de algunos negocios que están un poco asustados de que van a tener que cerrar porque no van a tener la oportunidad de... Claro, se hace la analogía siempre con Sevilla, que va a la catedral, con Málaga, pero claro, Sevilla entra por la calle Sierpes, Constitución, claro, una calle muy ancha, apenas si entra por una callejilla, solamente cuando rodea la catedral, una parte un poco más estrecha, pero la entrada y salida son por calles anchas, salen hacia la Puerta de Jerez, me parece, ¿no? Es una cosa mucho más grande, ¿no? En Córdoba es que, aunque entres por la Ribera, que bueno, hay espacio, pero luego hay que salir por algún sitio, o sales por Céspedes, o sea, Céspedes no se puede salir por Deanes, o se sale por Manrique, o se sale por Cardenal González, pero aún así hablamos de calles muy estrechas que vamos todos al final a acudir a embudos. Yo tengo mis serias dudas de que... Pero bueno, esto funciona mucho con la prueba y error, también es verdad. Error. Efectivamente, entonces veremos a ver cómo funciona y les deseo suerte. Seguimos. El diario Córdoba nos queda esa foto todavía en la portada, una foto que firma A.J. González, nuestro amigo Antonio, que corresponde a las obras en el cauce de Guadalquivir, en concreto a la zona más cercana al Molino de Martos que están viendo. Toma cuerpo, dice, la limpieza del río en su tramo urbano. Son unas obras que tienen un periodo de ejecución de un año, de 12 meses, que comenzaron a mediados de octubre, que tienen varios puntos muy interesantes. Quizás empezar por el más sencillo, que es el desbrozado de la vegetación que se ha ido acumulando en el entorno del Molino de Martos. Quedan algunas partes, como digo, más complicadas, el tema de la isla de los Sotos, que hay una actuación ahí sobre eucaliptos y los embarcaderos, etcétera. Aquí es la duda de siempre, ¿esta obra es la que necesita el río o de nuevo estamos aliviando un poco el expediente para que parezca que sí? O sea, hace falta actuar sobre el río, en el cauce, hay que dragarlo, hay que hacerle algo a los murallones, porque estamos siempre con la misma, se gasta un dinero importante, que esto lo hace a pulmón la Confederación, pero un dinero importante el que se invierte en esto para hacer una cosa que el desbrozar, si luego no se mantiene, pues de aquí a 2 primaveras... Claro, esa es la clave un poco, el mantenimiento, yo creo. Yo creo que hay que trabajar sobre el río, y esa es mi opinión, yo no soy ningún experto, pero un poco por
por también el sentido común, ¿no? O sea, también se nos dice, los bosques hay que cuidarlos para evitar los incendios, hay que hacer un mantenimiento selvícola y trabajar en ellos. Con el río ocurre un poco parecido, no solo con la vegetación, sino con la propia limpieza del río. Hace poco un grupo ecologista denunció pues el tema de las toallitas estas que ahora se han puesto muy de moda y que en algunos desagües de la ciudad que dan al, concreto, efectivamente, que dan al río, hay una cantidad de porquería muy los importante. Depósitos, el río trae muchísima Claro, caliza. entonces, yo creo que hay que... La agricultura intensiva que tenemos ahora en el olivar, sobre todo el olivar en montaña, al llover suelta mucha tierra, que eso es un problema para el propio agricultor porque pierde materia nutriente, y es un problema para el río porque cuando llueve y vemos ese río de color de chocolate, eso está colmatando al final el cauce. Porque el río va con muy poca corriente, se va depositando en el fondo, claro, y al final perdemos fondo, lógicamente. Claro, y estás perdiendo vida. En Córdoba, con la joya que tenemos en el paso del río por Córdoba, con toda la vida, la fauna y la flora que tenemos, hay que cuidarla. Yo creo que estos trabajos son necesarios. La clave es lo que tú has comentado, cómo se mantiene esto. O sea, porque al final siempre lo que tienes es un problema presupuestario, un ajuste, y hay que intentar acompasar el gasto con el mantenimiento natural. La necesidad que tiene efectivamente, el río, porque es que si no, hay veces que de repente tienes que hacer un sobregasto porque se te ha ido un poco de las manos el tema. Y luego también es un trabajo muy sensible porque hay grupos sociales que son necesarios, grupos ecologistas que están siempre, que se fijan mucho en esto, y hay que tener cuidado. Yo recuerdo creo que fue hace 3 años o 4 años cuando se trabajó en los sotos de la Albolafia, y teníamos, todavía mucha gente recuerda aquellas imágenes de se estaban quemando, algunas se taló mucho, se quitó mucha arboleda, y aquello daba un aspecto un poco casi de Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Aquí se ha respetado la anidación. Sabes que en este entorno de Martos anida muchas garzas. Sí, claro. Y se ha esperado hasta que acabe el proceso de no sé cómo se hace. Yo no entiendo de fecha de los biólogos, pero había mucho pollo. En cualquier caso es una buena señal, vamos, que se tengan en cuenta. Yo no me cabe duda de que se tienen en cuenta este tipo de... Sí, porque hay mucha vigilancia, como tú dices, a lo mejor la Confederación es menos sensible, pero sí que hay grupos muy sensibles que están trabajando en este sentido. Seguimos con los sumarios. El diario en Cordópolis, vamos con Cordópolis, hemos visto el tema de capitulares, el tabaco lo vimos antes, las ordenanzas también. Hay un tema que también es complicado, o a lo mejor también, no sé si anecdótico. Dice el diario digital, ahí lo tienen, piden 1 año de cárcel por atentado al caballista detenido a la feria, una información que además firmas tú, me parece, ¿no? Firma Manu Albert. Es un tema que en su día trajo mucha polémica porque hubo denuncias cruzadas. El caballista decía que fue él la víctima, mientras que había bueno, personas de la feria que decían que no, que él era una persona que iba en estado de embriaguez, creo, ¿no? Sí, y que fue el que provocó un altercado. Al final parece que es una petición, no sé si excesiva, al año de prisión para este hombre. Creo que encaja dentro de lo que la ley contempla para el delito de atentado. El delito de atentado suena terrible porque lo tenemos vinculado a lo que lo tenemos vinculado, pero bueno, es básicamente no hacer caso reiteradamente y pues de manera agresiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, nosotros, bueno, este tipo de informaciones siempre las escribimos basándonos en los documentos que hay, ¿no? En este caso es la calificación del Ministerio Público, de la Fiscalía. En realidad, esto tiene un punto de anécdota, que es como tú comentas, pero sí te habla de un problema que no sé, hasta la gente que es muy feriante a lo mejor lo sabe explicar mejor. Yo voy a la feria lo justo, pero que es la convivencia entre peatones y caballistas, entre todo el tema de las calesas, la gente que va a caballo y que va a la feria, ¿no? En este caso parecía que era algo parecido. Hubo peatones que se quejaron de que este jinete en concreto pues no estaba circulando como debía. Cuando llegó la policía, según la versión policial, constató que el hombre había bebido. Ese punto
bueno, pues en el juicio se verá con los peritos si era así o no, pero lo que te da, lo que refleja sobre todo es el profundo problema que hay de comunicación entre jinetes y peatones. Sí, la definición de feria, en definitiva, porque la feria nuestra es una feria que quiere ser del caballo, pero no le ocurre como en Málaga otra vez, o Sevilla otra vez, que tienen unas calzadas perfectamente delimitadas, con su bordillo, con aquí el jinete, el coche de caballos, como tú dices, va por el terrizo. Y el peatón no acaba de identificar que esta zona es para mí o es para ti, sobre todo cuando llega la bulla, porque el día que no hay nadie, claro, yo voy por la acera más que nada porque hay sombra en la acera. Claro. Pero cuando llega el día de bulla, pues el peatón va por donde puede, donde cree que va bien, porque no se identifica el suelo. A lo mejor hay que redefinir la feria, hacerla más para caballos, más para personas o delimitar horarios. Sí, yo creo que al final esto es un tema de organización y es como lo que hablábamos antes de Semana Santa, prueba y error. Pues lo que pasa es que muchas veces nos pilla el toro. La dinámica municipal es un frenesí, es una locura, todos los días ocurren cosas y a lo mejor esto es un detalle dentro de un mundo mucho más complejo, que es el de la organización de una feria, del tamaño de la feria de la salud. Lo que ocurre es que llevamos 20 años ensayando, o sea que ya ha podido aprenderse algo de lo que se ha ido viendo. Bueno, vamos terminando. La portada del Córdoba nos trae un dato interesante, creo yo. Dice: Córdoba supera la media nacional de la subida de ventas de vehículos. Se ha acabado el plan PIB, prever, el plan. Sin embargo, se siguen matriculando más vehículos en Córdoba de la media nacional, incluso más de lo que se podía prever. ¿Significa esto que la crisis para el consumo al menos se está superando? Yo no diría tanto, yo creo que es una buena señal y además la venta de coches es uno de los indicativos tipo que se usa para certificar o no una recuperación. Es una buena señal, sin duda. Habría que hurgar un poco y ver qué tipo de señal es o qué es lo que hay detrás. No lo sé, no controlo muy bien el sector y no tengo todos los datos. Uno no puede más que alegrarse, pero bueno, habría que ver un poco qué tipo de vehículo, qué tipo de sí, comprador también, quizá. Efectivamente, qué tipo de comprador y qué es lo que hay un poco detrás. A pesar de que se haya terminado este plan, creo que hay ciertos concesionarios que intentan hacer sus propios planes un poco de, bueno, pues si yo entrego mi vehículo, me dan un poco más de dinero a cambio de comprar el otro nuevo. Los pibes privados, ¿no? Sí, ahí están buscando, es lógico también, sus propios sistemas para garantizarse ventas, lo que pasa es que siempre ajustando el beneficio. Entonces, eso para las empresas me imagino que están haciendo sus equilibrios. Sí, porque el sector lo ha pasado muy mal, el sector de la automoción durante la crisis, y esa recuperación, como tú dices, puede ser que sea cierta, porque además es un indicador importante, pero tampoco parece definitivo, porque esto puede coincidir con una temporada, con una oferta especial, acaba el año también, claro. Sabes que hay mucha gente que quiere comprar coche antes de que acabe el año, por un tema fiscal, o sea que también habría... El tema local es poquito, nos quedan. El diario ABC, todo lo que trae de local, lo hemos desgranado. La portada de la ABC lo hemos visto, el tema de este chico, de Ramón Espinar, creo que nos sobrepasa un poco. Bueno, sabemos la polémica cuál es, un hombre, la portada, la uno, Álvaro, no esta, la otra, un senador de Podemos por Madrid que ha reconocido que compró una vivienda protegida y que la vendió de manera legal, pero quizá poco ética, por resumir mucho el asunto. Sí, es en la nueva política, como decimos, o sea, como se le está llamando, este tipo de cosas a determinados partidos que son un poco los abanderados de esta nueva ética no se les perdona para nada. Esto en un partido, pues un partido popular o un partido socialista, a lo mejor a la gente a grosso modo no le extrañaría o diría, bueno, un caso más. En un partido como Podemos, en el que ha hecho bandera de luchar, efectivamente, de luchar contra esto, llama mucho la atención y bueno, el tema está ahí, claro, o sea, más allá de quien haya hecho la filtración o de cómo haya salido este tipo de información, el caso es. Y... De hecho, el diario ABC, que no oculta su línea editorial, cita 5 casos más y todos son casos que en cualquier otro partido serán anecdóticos. El tema de que Pablo Iglesias cobró de una televisión iraní,
que, bueno, puede ser más o menos estéticamente reprobable, éticamente, Errejón con su tema de Venezuela, Echenique con aquel asistente que no tuvo dado de alta, que lo estuvo pagando en B, Errejón, he dicho, sí, Echenique, Errejón, el tema de la beca aquella que tuvo la Universidad de Málaga, y el de Tania Sánchez cuando tuvo aquella votación en que favoreció a su familia, a su padre, a su hermano. Son casos que, como tú dices, serían anecdóticos para cualquier partido, que tienen cientos de estos, pero que aquí salen en los papeles inmediatamente. A ver, se la tienen jurada. Se la tienen jurada. Entonces, a ver, estamos en un país en el que hay un partido que está imputado y en el que hay ahora mismo un juicio abierto y otro juicio paralelo, que es el de las tarjetas black, que tiene muchos implicados políticos de todos los partidos prácticamente, y estamos hablando de millones de euros. Esto es una anécdota, pero tienen que mirarlo mucho, tienen que tener muchísimo cuidado, porque vamos, al poco que se les escape se va a contar. De hecho, el padre de Ramón Espinar también está imputado en la tarjeta black y no lo sabíamos, había pasado muy desapercibido. Sí, vamos, en los medios sí que se tenía en cuenta, pero es cierto que no se había hecho toda la sangre que se podía haber hecho. Del PSOE, el padre era del PSOE en esa época y parece que se ha mirado. Sindicalista, me parece, sí, también. Efectivamente. Y, en fin. Estamos fuera de hora, Manu, pero quiero que me disculpe, Juan, un minuto solo. Traéis una cosa a vosotros en la portada que parece que no es para nada complicada, pero igual se complica. El Ayuntamiento ayer constituyó la comisión del centenario de Manolete, torero. Hay aquí una historia entre Ganemos, Izquierda Unida, PSOE. ¿Esto va a acabar bien, este aniversario de Manolete, o se va a descafeinar como también hay quien ya prevé? No lo sé, no sabría, eso es vaticinar. Es incómodo, desde luego, para el Gobierno en algunos aspectos, porque, bueno, Ganemos, desde luego, tiene una visión muy clara, su visión es antitaurina, o sea, no está de acuerdo con el maltrato animal. El PSOE está un poco en tierra de nadie. Esto, sobre todo, va a tener que ser el PSOE el que lo lidie, nunca mejor dicho, y ver un poco si se decanta por la figura histórica o le da peso también a lo que es el hecho de las corridas de toros en sí. No lo sé, no tengo ni idea. Como haya corrido homenaje, sí que habrá un lío, gordo. Pero claro, y bueno, y luego además es una figura que está situada en una época histórica determinada. Todos recordamos lo que pasó con el rejoneador con Cañero. Manolete abiertamente no estaba tan... Hay alguna leyenda urbana que parece que se desmintió con el tiempo. Sí, pero bueno, estamos hablando de los años 40, remover ahí unas cosillas. Sí, puede ser incómodo, sobre todo si se organizan actos taurinos para celebrar el aniversario, porque si todo queda en conferencias, en exposiciones, puede pasar un poco más desapercibido, pero como haya algún tipo de homenaje en la plaza de toros... Sí, y el ayuntamiento detrás, pues ahí sí que escribiremos sobre ello, seguro. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado y nos hemos metido un par de minutos en la hora de Juan, del desayuno, que a continuación, como cada día, completa esta información. Gracias, Manu, por tu visita, esperamos verte más por aquí, y gracias a vosotros. Le dejo, como le digo, con Juan Domínguez, que está en su cocina, en la cocina del Café y Media, con Laura Caballero, de la Federación de Peñas Cordobesas, donde van a hablar sobre todo del concurso, de la 11ª edición del concurso nacional de copla, que se celebra ya. Así que os dejo con él, nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.